Hola recuerdas, ¿cómo están? Yo soy Kay Rique y bienvenidos al tercer episodio de Paranor Makeup, esta serie que van a poder estar viendo durante todo octubre, donde me hago un maquillaje halloweenesco mientras les cuento una historia de terror. Por favor, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo si es que eres nuevo o nueva en el canal. Sígueme en mis redes sociales para que te enteres antes que nadie de todos los videos que se vienen. Y eso es todo, vamos a empezar. Hace 12 años estaba embarazada de mi única hija. Vivía en casa de una tía con mi mamá y mi hermano. En ese momento no tenía trabajo porque me habían corrido, así que yo me quedaba sola en casa. Mi mamá, antes de salir todas las mañanas, siempre persinaba mi pancita y mi bebé se movía. Una mañana de abril, después de que mi mamá se fue, me quedé acostada viendo la tele, cuando de repente volteo a la puerta de mi cuarto y veo claramente una figura negra. Alta, no se le veía rostro. Sentí mucho miedo y lo único que pude hacer en ese momento fue taparme la cara con las cobijas. Y justo en ese momento sentí cómo se hundió un poco la cama junto a mis pies, como si alguien se hubiera sentado ahí. De un momento a otro desapareció. A los 3 días nos avisaron que mi abuelito materno había fallecido. Me puse súper triste, pero no pude ir a despedirme. 3 días después soñé con mi abuelito y yo lo vi feliz, bailando y sonriendo, como tenía mucho que no lo veía, pero me dijo que tuviera cuidado con la señora de negro que estaba fuera de mi cuarto, que ella se lo había llevado. A partir de ese día, cada vez que la señora de negro se aparece ante mis ojos, sé que algo va a pasar, alguien cercano a mí o alguien cercano a una persona que conozco va a fallecer. Yo me casé en el 2018 y me fui a vivir a la ciudad donde vivía mi esposo. Nos pasamos a vivir a una casa que era de mi suegra. Cabe recalcar que en esta casa ella vivió muchos años ahí. Después la rentó y meses antes de nosotros casarnos estuvo sola por varios meses. Esta casa estaba a una cuadra de la carretera, ya que era una colonia a las afueras de la ciudad. Prácticamente la carretera pasaba a las espaldas de la casa. Cuando nosotros llegamos a la casa, nos tocó limpiar todo. El cuarto que daba hacia la calle era como la habitación y el baño, y para ir a la cocina tenías que salir de ahí y pasar al cuarto de al lado. En este último, cuando empezamos a limpiar debajo de unos muebles que habían dejado los inquilinos anteriores, encontramos con marcador negro en el suelo, un pentagrama y marcas de cera de velas, y como que habían quemado cosas ahí. Por el ajetreo de la mudanza no le tomé importancia. Llegó la noche y decidimos ir a descansar, pero mi gato estaba muy inquieto. Solía asomarse por debajo de la puerta y mirar mucho hacia la casa de enfrente que estaba deshabitada. Las 2 primeras semanas pasaron sin novedad, pero en la tercera semana empezaron a pasar cosas muy raras. Se perdían las llaves, sonidos de pasos, llaves del agua que se abrían solas, etc. Las cosas más fuertes sucedieron cuando empezamos a escuchar como que algo muy pesado corría en el techo de lámina. Literal, las láminas se movían como si algo corriera. Al inicio pensamos que eran ardillas, gatos o algún animal, pero cuando se escuchaba el sonido salíamos y no había nada. Justamente una Navidad que mi madre fue a visitarnos, ella se quedó a dormir ahí y al otro día me dijo que escuchaba cosas en la cocina, como si movieran los vasos de cristal y jugaran con los cubiertos. Yo le dije que de seguro era el gato. Quise hacer oídos sordos porque no quería confesarle lo que estaba pasando desde hace meses, ya que mi madre es invidente por una enfermedad y a raíz de eso ella es un poco escéptica
escéptica. Después de esa Navidad, uno de los vecinos que era carpintero nos pidió el favor de rentarle la casa de enfrente para guardar su madera. Nosotros accedimos y decidimos poner un foco en la ventana para alumbrar esa casa, ya que al anochecer se oscurecía muchísimo y no se veía nada. Un mes después empezamos a sentir mucho miedo al llegar la noche. Era un terror que invadía de la nada y sentíamos que nos miraban desde esa casa. Sucedió que una tarde el gato decidió ir a esa casa y solo duró 3 minutos ahí dentro. Escuchamos cómo bufaba y maullaba como si estuviera viendo algo que le diera mucho miedo. Le hablamos y en eso dio un maullido escalofriante y salió corriendo de la casa todo erizado. Estuvo toda la tarde y toda la noche debajo de la cama mirando hacia allá y desde ese día no volvió a acercarse ahí. Al día siguiente, mientras comentaba con mi esposo en el desayuno lo que había pasado con el gato, él me dijo que de seguro lo asustó algún otro gato, que no le diera importancia, que él no creía en esas cosas, y en ese momento nos golpearon la ventana de la cocina. Me asomé pensando que tal vez había sido algún animal o los niños, pero no había nadie. Yo empecé a tener insomnio, así que me quedaba a altas horas de la noche en la computadora, y esa noche empecé a escuchar cómo el perro del vecino ladraba, como si tuviera miedo de algo. Me dio mala espina y decidí acostarme. Empecé a soñar con algo como una mujer que tarareaba afuera de la ventana y me estaba mirando, ya que tengo la costumbre de dormir con las cortinas abiertas. En el sueño yo veía la silueta negra pegada a la ventana y de pronto desperté sobresaltada y no sé si fue porque estaba medio dormida, pero gracias a la lámpara que alumbraba y que entraba un poquito la luz por la ventana, alcancé a ver una silueta como de perfil que pasaba por la ventana. Me asusté y me cubrí con las sábanas hasta dormir. Le conté a mi esposo y de nuevo me dijo que me estaba sugestionando. Él se fue a trabajar y yo decidí salir a la tienda porque no quería estar ahí. Sentía miedo y que me observaban todo el tiempo. Era una mirada muy pesada. La chica de la tienda me sacó plática y cuando le dije que vivía en esa casa, ella abrió los ojos de una manera escalofriante y me hizo un comentario que me dejó perpleja. Dijo: ¿y qué valor el suyo de estar ahí? Ahí espantan. Sí sabe que los vecinos cuentan que una pareja de viejitos que fueron los últimos en rentar ahí eran adoradores de la Santa Muerte. Además, ellos se fueron y llegó la policía porque dicen que la señora tuvo una posesión ahí. El señor contaba que cuando caía la noche él tenía que encerrarse en la cocina porque ella lo perseguía con cuchillo en mano. Y en la puerta dicen que hay marcas donde ella clavaba el cuchillo para intentar abrirla. Yo no supe qué decir, simplemente cuando llegó mi suegra le conté y ella me confirmó todo. Desde ese momento yo ya no quería estar ahí, quería irme, pero por el momento no se podía. Empecé a enfermar del estómago a tal punto que no podía dormir. Bajé mucho de peso y siempre me la pasaba en la cama. Una noche que desperté de nuevo por pesadillas recurrentes, me pasó lo más fuerte en mi vida. Era una noche tranquila y yo decidí ir al baño. Regresé y me acosté en la cama. Me estaba durmiendo y de pronto me pegaron literal una cachetada que me despertó. Mi marido se sobresaltó y yo muy molesta le empecé a reclamar a él. Estábamos en medio de la discusión cuando él me dijo: ¿escuchas eso? Nos quedamos en silencio, las luces se fueron y empezamos a escuchar que una mujer lloraba, un llanto como muy sutil. Mi esposo y yo nos asomamos y los perros que eran de la calle estaban inmóviles, hechos bolita sin hacer ruido alguno. Como la ventana daba justo a la calle, buscábamos con la mirada qué estaba pasando y de pronto entre la ventana y la barda muy pegado a la casa estaba pasando una mujer. Literal,
flotando del suelo, toda de negro, como con un vestido elegante antiguo. Nos quedamos petrificados del miedo. Las piernas no nos respondían. Ella iba llorando y de pronto se detuvo. Empezó a girar para vernos. Cuando se giró completamente, su cara era blanca, un blanco como traslúcido. No tenía ojos y su boca era solo un círculo negro. En ese momento ella gritó, un grito que al recordarlo se me eriza la piel. Nosotros gritamos al mismo tiempo y cerramos la cortina, pero ese ente no se había ido. Se escuchaba como que rondaba la casa. Intentamos hacer una oración, pero las palabras no salían. Después de un rato, ese ente por fin se fue y la luz volvió. No pudimos dormir en la noche y al otro día caí enferma. Se me bajó la presión y tuve un preinfarto que desencadenó en diabetes. Decidimos irnos de la casa y esa experiencia jamás la olvidamos. Tiempo después se volvió a rentar y los inquilinos se fueron un mes después. No dieron explicaciones, solo dijeron que no estaban cómodos, pero en su cara se veía el miedo.